Ahora, en Hablemos al Grano, hablamos con Fernando Mora Guillén, presidente de la Fundación Fernando Mora. Hablamos de periodismo, hablamos de comunicación, hablamos de la necesidad de la profesionalización del periodismo y de los retos que tiene la comunicación en nuestro país. Hablamos de la falta de credibilidad que hoy tienen los periodistas como líderes de opinión, pero también hablamos de 2017 como el peor año para hacer periodismo en México, el año más violento del que se tenga historia. Aquí, en Hablemos al Grano, esto fue lo que nos dijo Fernando Mora Guillén. De Hablemos al Grano, gracias de verdad por estar en este espacio, un gustazo. Gracias, Felipe, un saludo a la audiencia. No, al contrario, un gusto estar con ustedes y efectivamente... Fue un año difícil entonces el tema de la comunicación y el periodismo. El peor año en nuestro país registrado en la historia para la libertad de expresión y para el ejercicio periodístico. 16 periodistas muertos, pocos avances, lamentablemente. Como tú recordarás, Felipe, en el mes de mayo del año pasado, el gobierno federal, el presidente de la República, convocó a todos los gobernadores a través de la CONAGO, conscientes ya de la cresta álgida que había en los ataques a la libertad de expresión. En aquel momento acababan de matar a Javier Valdés y ya iban 8 asesinatos, ya habían matado a Miroslava. Y bueno, pues lo que el presidente les pide a los gobernadores es hacer un recuento de lo que estaba pasando. Pero como antecedente te doy yo. Desde noviembre de 2016, la Fundación Fernando Mora Gómez constituye el Instituto de la Libertad de Expresión, que es su brazo académico. Es un instituto que lo integran investigadores y académicos abocados al tema de periodismo y sobre todo de libertad de expresión y de derechos humanos. El instituto es dirigido por Mario Álvarez Ledesma. El doctor Álvarez Ledesma es un especialista en derechos humanos y sobre todo en materia de libertad de expresión. Y entonces lo que la fundación se abocó a hacer en el 2016, también fue un año álgido, hubo 12 muertes, fue documentar qué era lo que estaba pasando. Pero qué era lo que estaba pasando para involucrarnos como periodistas en la problemática. Los periodistas estábamos acostumbrados, Felipe, siempre a alzar la voz, a decir nos están matando compañeros en el norte del país, están matando compañeros en el sur, en Veracruz, en Tamaulipas, en Chiapas, en Oaxaca, pero esto va más allá. Es una iniciativa de varias organizaciones de periodistas. Hemos hecho trabajo desde hace más de 14 años con el Club Primera Plana, con el Club de Periodistas, con la Academia de Comunicadores, con la Asociación Mexicana de Editores en aquel momento, con la Asociación de Revistas y Medios Impresos, lo que fue la EDIRMEX, la Asociación de Editores de los Estados. Constituimos un grupo de trabajo que dio origen en su momento, en el año 2004, a la creación de la Fiscalía Especializada para Delitos contra la Libertad de Expresión. Así es. Como que no había esa atención del gobierno, digamos, para el ejercicio periodístico, ¿no? Como que eran mundos aparte, yo creo. Siempre se habló de que el periodismo era el cuarto poder, y como que los otros 3 poderes no querían meterse con el cuarto poder. Exacto. Y el cuarto poder no demandaba, no exigía. Eran valores entendidos. Sobre todo, además, Felipe, vamos a poner un poco el panorama en el sentido de que al periodista siempre se le criminalizaba. Cuando sucedía un asunto con un periodista, las autoridades eludían la investigación y siempre argumentaban vínculos o el modus operandi o la forma de conducción del periodista como tal. Y este es otro punto importante. La Fundación también, uno de los objetivos es la profesionalización del gremio periodístico, rescatar la licenciatura en periodismo, pero también rescatar el comportamiento del periodista. Si nosotros exigimos transparencia, exigimos cuentas, exigimos una forma honesta de vida y de conducción, el periodista es una figura pública y tiene que conducirse con honestidad, tiene que partir de los principios de veracidad, objetividad, prontitud en la información. Ese es un compromiso que tenemos nosotros con la sociedad. Quizás en algún momento se perdió. Eso es lo que ha traído una crisis en que la sociedad pierda la confianza en el periodista. Es que era como un tema del que no se habla porque finalmente el periodista termina siendo como
como el que regula la verdad o como el que a nadie le pueden cuestionar si es libre, ¿no? Soy libre, tengo libertad, tengo la autoridad. Una especie de juez. ¿No? Exacto. Nadie se puede cuestionarlo, ¿no? Pero nosotros como periodistas y como fundación, al tratar de rescatar la carrera de periodismo, impulsar que se retome la carrera de periodismo, porque en las universidades se perdió y se convirtió en muchas la carrera de licenciado en comunicación. Exacto. Entonces estamos rescatando la licenciatura en periodismo, estamos fortaleciendo los procesos de profesionalización del gremio periodístico. Si demandamos que la sociedad esté preparada, que las autoridades estén preparadas, nosotros también tenemos que ser profesionistas. Claro. Queremos mejores condiciones laborales, queremos mejores condiciones para el ejercicio periodístico, ganémoslo. Obtengamos licenciaturas para que los salarios tengan que ser de un licenciado, no de un oficio de periodista. Por ahí tendríamos que empezar, Fer, porque además pareciera que el tema... Híjole, yo el tema me remontaste a mis años en la escuela donde justamente buscábamos, egresado de la Septien, hablábamos justamente de siendo un licenciado en periodismo deberías tener mejores oportunidades y pareciera que como que en algún ciclo de, no sé si de los directivos, no sé si de las redacciones, como que eso ya no llegaba a esas voces y nunca se ha preocupado, por ejemplo, el tema de la profesionalización y también de la mejora de salarios de los periodistas. Efectivamente, Felipe. La mayor parte de los periodistas en México se formaron en las redacciones, se formaron en el trabajo diario, no en las escuelas, ¿sí? Entonces, bueno, tú y yo tuvimos la oportunidad de licenciarnos en la Escuela Septien García, pero mucha gente no lo hizo así, mucha gente aprendió y avanzó y se profesionalizó en las redacciones, pero sin una parte académica formal. Por eso desde el 2013 nos abocamos, a los procesos de titulación por saberes adquiridos. Estos procesos de saberes adquiridos, en la mayoría de las disciplinas, me refiero a la abogacía, a la medicina, a las ingenierías, se dieron en los años 30. A los periodistas nunca les habían dado la oportunidad. Esto fue una demanda, fue una lucha de muchos años para que se le reconociera al periodista el derecho de tener este proceso de profesionalización. Una vez que se dio en el 2012 la primera convocatoria de la SEP para titularse por saberes adquiridos, que además se dio la segunda en el 2016 y en el 2017, perdón, y no debe de darse ya muchas más, porque el objetivo de esto es que licenciar a quienes tienen la experiencia y tienen los conocimientos, para de ahí partir y demandar la profesionalización con diplomados, con maestrías, con doctorados. ¿No? Hay muy pocas publicaciones de periodismo académicamente. Si tú estudias la carrera de periodismo, son los mismos libros de Manuel Buendía, los mismos... Vicente Leñero. Vicente Leñero, efectivamente. Son publicaciones ya añejas. Te quiero comentar, el nombre de la fundación obedece a que Fernando Mora Gómez fue mi abuelo, fundador del Instituto de Capacitación del Periodista y quien registró en el año 60 la primera carrera técnica de licenciado en periodismo. Por eso retomo el nombre de él y por eso me aboco a recuperar la licenciatura en periodismo. Y esto viene de la mano en una cadena, Felipe, que nos lleva, a que el periodista asuma sus compromisos, sus obligaciones. Me refería hace rato a los principios de legalidad, de prontitud, de objetividad, que correspondan a la confianza que la sociedad deposita en el periodista para informarse y en el medio de comunicación. Partiendo de ello, podremos demandar muchas cosas. Claro. Podemos demandar salarios, prestaciones, mejores condiciones laborales y mejores condiciones para el ejercicio de nuestra labor. Es todo un camino. Un respeto a la libertad de expresión, un respeto al derecho a la información. Y partiendo de eso, al involucrarnos en la problemática, bueno, ¿por qué están matando periodistas? ¿Por qué cada 6 años, un año antes del proceso electoral federal, hay una cresta en el número de periodistas muertos? Me refiero al año 2005, me refiero al año 2011 y me refiero al año 2017. Se ha identificado esto. ¿Por qué? Bueno, porque entran factores políticos. El año pasado, que fue el peor año para el ejercicio periodístico, como lo he dicho, fallecieron 16 periodistas por situaciones vinculadas con su ejercicio profesional. De los 16, solo en 4 casos está probada algún vínculo con delincuencia organizada. Y en esos casos hay avances en las investigaciones. No muy claros, pero hay avances. Los otros 12 casos te refieren más a actos de autoridad, de impunidad a nivel local. Regidores, ministerios públicos,
policías estatales, presidentes municipales, diputados locales. De alguien a que quien valiéndose, no le gustó lo que escribieron o lo así que es, dijeron. así es, coartan la libertad de expresión y la forma más directa primero son amenazas y después pues es el ejercicio de un atentado contra la libertad de expresión al matar o al ejecutar a un periodista. Entonces, bueno, al estudiar el marco legal nos damos cuenta, por ejemplo, Felipe, desde hace casi 10 años a nivel federal se despenalizaron los delitos de prensa, la injuria, la difamación. En el marco federal están despenalizadas ya, pero en el ámbito local vemos que solo 28 estados las despenalizaron. 26 estados. Y hay 6 estados en donde aún son penalizados los delitos de injuria y de difamación. Entonces, bueno, pues en ese sentido, como fundación, tenemos que alzar la voz y tenemos que ir señalando lo que está y lo que no está, y lo que está bien hecho y lo que no estuvo bien hecho, ¿no? En este caso, nos referimos a los estados de Campeche, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Nayarit, que son entidades federativas y Nuevo León, en las que no se ha despenalizado los delitos de prensa. Y si el marco federal lo establece, bueno, pues hay un rezago en los estados que no han cumplido con el marco legal federal. Por ejemplo, la Fiscalía Especializada para Delitos contra la Libertad de Expresión. A partir de hace 2 años que se creó el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, los 32 estados de la República debieron constituir una Fiscalía Especializada para Delitos contra la Libertad de Expresión. ¿Y hoy cómo está? En la actualidad solo 6 estados de la República la han constituido. El resto de los estados no tienen una Fiscalía Especializada. En el año 2011 se crea el Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas a nivel federal. En el 2013 se entra en operación el mecanismo. A nivel estatal, solo 4 estados de la República tienen un mecanismo real. Sin embargo, el otro reto para la comunicación, para el periodismo, para la libertad de expresión, se llama publicidad oficial. ¿Qué tanto se ha gastado? ¿Cómo se ha gastado? ¿En dónde se ha gastado? En Hablemos al Grano, Fernando Mora contesta la interrogante. La publicidad oficial, lamentablemente, Felipe, se ha vuelto una herramienta para coartar la libertad de expresión. Organizaciones internacionales lo han señalado. La propia Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió ya una resolución sobre el tema. Demandó al Congreso de la Unión que reglamente la publicidad oficial. Es un tema se emite una ley de equidad publicitaria. Es un esquema que opera en muchos países europeos, en los Países Bajos, en Canadá, y esto obedece a que todos los medios deben tener acceso, siempre y cuando en base a su audiencia y a sus perfiles, a una parte del financiamiento público. ¿Sí? Es todo un tema, digamos, sobre todo para... Recuerdo, por ejemplo, que algunos periódicos, por ejemplo Reforma, que al mismo periodista le decían... Recordarás que es muy complejo que es el tema de la publicidad gubernamental, pero siempre hay ese temor del periodista o del medio de que al recibir publicidad gubernamental también se acuarte de alguna manera la libertad de expresión y no puedas pues generar de alguna manera esta actitud crítica de algún tema del gobierno o no, y siempre estaba como esta lista de los beneficiados y de los que, pues digamos, como son críticos no entran. ¿Cómo empezar a entrarle al tema, Fer? Sobre todo, quizá la parte gubernamental es para ellos la más sencilla, ¿no? Porque dicen, bueno, pues lo hago y punto, pero ¿cómo empezar a sensibilizar también a las redacciones, a los directivos, a los que tienen que efectivamente sobrevivir en esta parte económica? Porque no es un tema tan sencillo, ¿no? De que tiene que haber una ley que reglamente la publicidad. La publicidad oficial debe ser un canal de comunicación entre el gobierno y la ciudadanía para difundir las acciones y los logros de gobierno, no para que se use por los medios de comunicación o por las autoridades para regir la política editorial de un medio. La política editorial debe ser objetiva, debe partir de los principios que dije hace rato, ser objetiva, veraz, oportuna, para responder a la confianza que la sociedad le tiene a un medio o a un periodista. Porque además ustedes han señalado que
se ha perdido la credibilidad de los medios al grado de que hoy prácticamente, si se hiciera el estudio, creo que son 2 de cada 10, me acuerdo que dieron el dato, ¿no? Hay estudios. Desde el 2004 se medía. Ajá. Se mide la credibilidad en radio, en televisión y en medios impresos. Y en medios impresos, ajá. En el 2004, 8 de cada 10 mexicanos creían en los medios de comunicación. Creían en la radio, creían en la televisión y creían en los periódicos. En la actualidad, 2 de cada 10 creen en los medios de comunicación. Y los demás informan pues y de los lo que otros viene... 8 evidentemente retoman los medios digitales y las redes sociales, que no son medios formales, porque como lo decía hace rato, lamentablemente mucha gente sin ética, sin preparación, sin profesionalismo, intenta ejercer el periodismo a través de las redes sociales. Hay muchas noticias falsas. Hay una estadística donde el 80% de la gente que se informa en internet, y esta estadística es de Twitter misma, comparte la información sin entrar al fondo. O sea, tú ves una liga y la compartes sin ver si esa liga corresponde al cabezal. Siquiera la nota. Muchas veces la nota no corresponde a lo que tú viste en la portada del Facebook o del Twitter. ¿Y ahí qué estará pasando, Fer? Digamos, a la audiencia está rebasando a los periodistas, a los medios. Yo creo como periodistas debería ser una preocupación prioritaria el que ya no ya no recurran a tu portal o ya no recurran al periódico, sino más bien como que los rebasaron por la izquierda y no se dieron cuenta los periodistas. Mira, lamentablemente yo estoy cierto de que esto es temporal. Se habla mucho de que si van a desaparecer los medios tradicionales, si los medios impresos van a desaparecer, o la radio y la televisión se tendrán que reinventar. Los medios tradicionales, en el momento en el que se aboquen al análisis, a documentar con certeza las fuentes informativas y a informar en forma objetiva, veraz y oportuna, van a ir recuperando esa confianza de la sociedad. La sociedad ya se dio cuenta que en las redes sociales hay mucha noticia falsa. Todo esto que es ahora la cresta del fake news. El fake news. Pero también tenemos que tener un compromiso como sociedad de verificar una nota antes de compartirla, de ver que sean hechos reales, porque también la sociedad tiene que responder y colaborar con la libertad de expresión, ejercer su derecho de información. ¿Sí? Y esa es la parte que tiene que liderar el periodista, porque pareciera que está como todavía entre buscando un espacio con la misma gente, ¿no? La misma gente Felipe, hoy. Hace 8 o 10 años, era imposible que estuviéramos hablando de estos temas en una transmisión o en una entrevista que se transmite a través de un medio. Así es. Te repito, como lo dije hace rato, el cuarto poder era intocable como el primero, el segundo o el tercero. Y entre ellos no se metía nadie con nadie. Pero los periodistas tenemos que demandar mejores condiciones, más preparación, pero tenemos que responder a ello y responsabilizarnos por profesionalizarnos y por hacer con seriedad la información, por difundir y ganarnos la confianza, recuperar esa confianza que la sociedad y la población tenían en los medios. Volver a llegar a esas estadísticas del 8 de 10. ¿Sí? Y eso únicamente tiene que ser involucrándonos seriamente en la problemática, preparándonos, profesionalizándonos y aportando soluciones. Ya tenemos algo de estadística, ya sabemos que hace falta los mecanismos de protección, ya sabemos que hace falta una ley de protección a periodistas a nivel federal. Y acercarnos a ellos, porque finalmente... Entonces, bueno, ¿no? Pues estamos armando una agenda federal legislativa para presentarla a la siguiente legislatura a nivel federal como periodistas y demandar el cumplimiento y demandar que nos protejan, demandar un marco legal equitativo en todo el país para el ejercicio profesional del periodismo. Se ejerza la libertad. Porque si las condiciones del ejercicio son distintas, pues nunca vamos a poder abatir estas crestas de atentados contra la libertad de expresión o contra el ejercicio periodístico. Tenemos que trabajar en ello, pero involucrándonos, no nomás alzando la voz, siendo parte de la problemática y encontrando la solución. Siendo parte de la solución. Así es. Oye, Fer, pues yo creo que también es muy importante que compañeros periodistas o la propia sociedad que vea, así que quien esté al tanto de esta entrevista, esta plática, que es muy importante, sobre todo creo que por la mera idea de ser periodista, te llama mucho este tema, que luego te sentías como desolado de no encontrar estos espacios de análisis y de confort, digamos, para entender lo que tenemos que hacer como periodistas. ¿Cómo pueden estar también cerca del trabajo que están haciendo ustedes, bueno, de los estudios, ¿no? Desde luego, Felipe,
La fundación tiene la página www.fundacionfernandomoragomez.org, donde se suben todos los informes, donde cotidianamente estamos dando a conocer los reportes y los avances que tenemos en las reuniones de trabajo con las autoridades. Estamos, afortunadamente, ha habido una buena apertura por parte del gobierno federal y hemos tenido mucho acercamiento con la Fiscalía Especializada. Vamos de la mano con reuniones periódicas donde nos están dando avances. Si tú puedes ver, nosotros dimos a conocer en enero, los primeros días de enero, el reporte del año pasado, donde estamos incluyendo ya casos específicos, por ejemplo, el de Miroslava Bridge, cómo se avanzó, se capturó ya un presunto autor material y hay una investigación en la Fiscalía, hay un grupo de la delincuencia organizada ya señalado por la propia autoridad como autores materiales del asesinato de Miroslava Bridge. En el caso de Maximiliano Rodríguez de Baja California Sur, igualmente, ya se detuvieron a 6 personas, 2 autores materiales. Hay un compromiso de la autoridad. Mínimo, Felipe, porque estamos hablando de 4 casos de 16 donde ha habido avances. Pero logramos, por ejemplo, a partir de agosto, que la Fiscalía Federal de Seguimiento a Delitos de Libertad de Expresión de la PGR abra una carpeta falsa, una carpeta de investigación que vaya en paralelo a la que abra la Fiscalía Estatal. Para ir corroborando todas las y que vayan las 2 investigaciones. Claro. Eso es una forma de presionar a la autoridad local a que investigue. Yo también estoy porque sabe que la autoridad federal también está investigando. Y en el momento en el que se vea que la competencia no es federal y sí es local, en ese momento la Fiscalía tendrá que cerrar ese expediente. La Fiscalía Federal. Pero la Fiscalía del Estado ya tuvo que haber avanzado en esas investigaciones y lo difundiremos y diremos, este es un asunto del orden local. Y evidentemente el gremio periodístico local tendrá que demandar el seguimiento para que llegue a una conclusión de esa investigación. ¿Y hay alguna petición concreta, digamos, ahora sí que en este diálogo que tienen con las fiscalías, alguna petición concreta para con los periodistas? Porque finalmente pareciera como un diálogo como un distanciamiento, digamos, de los propios periodistas y la fiscalía. No, mira, Felipe, ¿Cómo a partir del mediados del año pasado, al arribo de Ricardo Sánchez del Pozo como fiscal, y también con la voluntad del subsecretario Roberto Campa Cifrián, que ahora es secretario del Trabajo, se fue retomando reuniones periódicas con varias organizaciones, no es con la fundación, está yendo la Federación de Asociaciones de Periodistas, está yendo el Colegio de Licenciados en Periodismo, la Academia Nacional de Comunicadores, la Asociación Nacional de Locutores, el Club Primera Plana, el Club de Periodistas, Artículo 19, la propia Fundación Fernando Mora Gómez, y lo que se está haciendo es una mesa de trabajo donde estamos siendo parte, nos estamos enterando y estamos aportando elementos. También lo hemos hecho en la Cámara de Diputados con la Comisión Especial de Seguimiento a Ataques a Periodistas, con la licenciada Blanca Velázquez, y con ella también hemos dado seguimiento periódico cada 2-3 meses a cómo van avanzando los temas. Estamos armando la agenda legislativa. De la mano de la Comisión Nacional de Derechos Humanos estamos organizando foros regionales sobre libertad de expresión y ejercicio periodístico. El primero fue en Ciudad Juárez en el mes de agosto, el segundo fue en noviembre en Mérida, ahora vamos en febrero, al inicio de febrero, a Guadalajara, y tendremos próximamente 2 foros más para cerrar las 5 regiones del país. Y lo que buscamos es para el mes de marzo, y con motivo del Día de la Libertad de Expresión, poder presentar la Agenda Nacional del Gremio Periodístico, claro, que tendrá la base fundamental que vamos a demandar a todos los actores políticos, incluirlo en las plataformas electorales. El tema de libertad de expresión, el tema de periodistas, tiene que ser un tema relevante en el Plan Nacional de Desarrollo de la próxima administración. Ahí viene el reto, el trabajo que tenemos entonces para 2018, y de verdad que saber todo el trabajo que hay detrás de los periodistas, todo el trabajo que hay, pues que no están solos los periodistas de entrada, y que hay mucho por hacer, Fer. Creo que queda mucho en esta parte de, pues digamos, de la profesionalización del periodista, y de que realmente nos involucremos en esta profesión pues tan necesaria para nuestro país. Somos muchos periodistas, el gremio afortunadamente ha respondido adecuadamente, estamos unidos, hay canales de comunicación, y hay los canales con las autoridades federales, hay que aprovecharlo y tender los canales con los actores políticos
y lograr desde un punto de vista objetivo, sin intereses personales ni protagonismos, lograr que el gremio periodístico se involucre, avance y logre protección al periodismo, logre mejores condiciones para el ejercicio profesional y también mejores condiciones para los salarios, para las prestaciones, para muchos rubros que anteriormente no se atendían del periodista y que ahora vamos a demandar y vamos a exigir y vamos a dar seguimiento para que se cumplan, para lograr una equidad en el ejercicio periodístico y no la gran desigualdad que hay en muchos sectores y que evidentemente el periodismo y la libertad de expresión también tenían esa gran desigualdad en el ejercicio profesional. Gracias, Fernando Mora Guillén, presidente de la Fundación Fernando Mora Gómez, por esta plática con el público de Hablemos al Grano. Gracias, de verdad. No, al contrario, Felipe. Gracias, muchas gracias al medio y a la audiencia, y estaremos en contacto y daremos seguimiento. Y bueno, en redes sociales, también en Twitter y en Facebook, están las cuentas de la Fundación, donde periódicamente estamos subiendo información. Perfecto. Muchísimas gracias por esta plática. Gracias.